¿Y si te contara que ese medicamento que tienes ahora mismo en tu botiquín, ese que tu médico te recetó para ayudarte a controlar la diabetes, en realidad podría estar aumentando silenciosamente tu riesgo de sufrir un derrame cerebral hasta en un 70%? Confías en tu médico, tomas tu medicación religiosamente todos los días, pero lo que no sabes podría literalmente matarte. Imagina esta escena. Doña Carmen, una abuela de 72 años de Sevilla, había estado controlando su diabetes tipo 2 durante más de 15 años. Seguía todas las reglas al pie de la letra. Tomaba su medicación recetada cada mañana con el desayuno, controlaba sus niveles de azúcar en sangre 2 veces al día e incluso mantenía una dieta relativamente saludable. Doña Carmen confiaba plenamente en su sistema de salud. Nunca cuestionó su receta porque, ¿por qué lo haría? Los médicos saben más, ¿verdad? Pero hace 3 meses, Doña Carmen sufrió un derrame cerebral masivo que la dejó parcialmente paralizada e incapaz de hablar correctamente. Su familia quedó devastada. ¿Cómo pudo sucederle esto a alguien que era tan diligente con su salud? La respuesta podría sorprenderte, y tiene todo que ver con la medicación que estaba tomando todos los días para su diabetes. Verás, hay un secreto peligroso que se esconde a plena vista dentro de nuestro sistema de salud. 3 medicamentos comúnmente recetados para la diabetes, medicamentos que millones de personas mayores toman a diario, han sido vinculados a un riesgo significativamente mayor de derrame cerebral. Estos no son medicamentos oscuros y raramente utilizados. Son medicamentos convencionales que tu propio médico podría haberte recetado a ti o a alguien que amas. Es posible que tu médico ni siquiera sepa acerca de esta conexión. La industria farmacéutica ha hecho un trabajo excepcional al mantener esta información enterrada bajo capas de jerga médica compleja y estudios cuidadosamente seleccionados. Pero hoy voy a exponer la verdad. Voy a revelar exactamente cuáles 3 medicamentos representan este peligro oculto, explicar el mecanismo biológico que los hace tan peligrosos y, lo que es más importante, darte las herramientas que necesitas para protegerte a ti mismo o a tus seres queridos. Pero antes de profundizar en esta información que salva vidas, necesito que hagas algo crucial ahora mismo. Dale al botón de me gusta si crees que todo el mundo merece saber la verdad sobre sus medicamentos. Tu participación le dice al algoritmo que esta información importa, que la gente necesita ver este video. Y si aún no estás suscrito, por favor suscríbete ahora y toca la campanita de notificaciones. Este canal está dedicado a brindarte información de salud que podría literalmente salvar tu vida. Información que los principales medios de comunicación a menudo pasan por alto o ignoran deliberadamente. La historia de estos peligrosos medicamentos para la diabetes comienza con un simple malentendido sobre cómo funciona nuestro sistema cardiovascular. La mayoría de las personas, incluyendo muchos profesionales de la salud, creen que controlar el azúcar en sangre es la única prioridad al tratar la diabetes. Pero lo que no reconocen es que ciertos medicamentos para la diabetes crean una cascada de efectos en todo tu sistema circulatorio, efectos que pueden ser mucho más peligrosos que la propia diabetes. Déjame explicar esto en términos que puedas entender fácilmente. Tus vasos sanguíneos son como un complejo sistema de autopistas en todo tu cuerpo. Cuando tienes diabetes, es como tener zonas de construcción dispersas por todo este sistema de autopistas, causando atascos y creando estrés en toda la red. Ahora bien, ciertos medicamentos para la diabetes se supone que ayudan a despejar estos atascos controlando tus niveles de azúcar en sangre. Pero aquí está la parte aterradora de la que nadie habla. Estos 3 medicamentos específicos no solo despejan los atascos, en realidad debilitan la propia infraestructura de la autopista. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes una manguera de jardín que ha estado al sol durante años. Se ve bien por fuera, pero el material se ha vuelto quebradizo y débil. Ahora imagina forzar agua a alta presión a través de esa manguera repetidamente. Eventualmente, esa manguera va a estallar. Eso es esencialmente lo que está sucediendo con los vasos sanguíneos en tu cerebro cuando tomas estos medicamentos particulares para la diabetes. Las primeras señales de advertencia aparecieron en la literatura médica hace más de 8 años. Pequeños estudios comenzaron a mostrar patrones inusuales en las tasas de derrame cerebral entre pacientes diabéticos. Pero estos hallazgos fueron enterrados bajo montañas de otras investigaciones, descartados como anomalías estadísticas o explicados por otros factores. Las compañías farmacéuticas tenían demasiado en juego para permitir que estos hallazgos ganaran tracción.
La doctora Sofía Pérez, una neuróloga del Hospital Clínico de Barcelona, fue una de las primeras investigadoras en notar el patrón. Observó que sus pacientes diabéticos que sufrían derrames cerebrales compartían un factor común más allá de su diagnóstico de diabetes. Todos estaban tomando medicamentos de las mismas 3 clases de fármacos. Cuando intentó publicar sus hallazgos, se enfrentó a una resistencia sin precedentes por parte de las revistas médicas. Su investigación fue rechazada múltiples veces, a menudo sin una revisión por pares adecuada. Pero la doctora Pérez no se rindió. Continuó recopilando datos, construyendo un caso innegable de que estos medicamentos estaban causando mucho más daño que bien. Lo que descubrió cambiará fundamentalmente la forma en que piensas sobre el tratamiento de la diabetes. El mecanismo detrás de este mayor riesgo de derrame cerebral es a la vez elegante y aterrador en su simplicidad. Estos medicamentos funcionan manipulando la respuesta de insulina de tu cuerpo, pero también interfieren con los mecanismos naturales de coagulación de tu sangre. Normalmente, tu sangre mantiene un delicado equilibrio entre la coagulación cuando estás herido y el flujo libre a través de tus vasos. Estos medicamentos para la diabetes inclinan ese equilibrio en una dirección peligrosa. Cuando tomas uno de estos medicamentos, tu sangre se vuelve más propensa a formar coágulos. Al mismo tiempo, el medicamento afecta el revestimiento de tus vasos sanguíneos, haciéndolos más susceptibles al daño. Es como crear la tormenta perfecta para un derrame cerebral. Tienes una mayor formación de coágulos que ocurre dentro de vasos sanguíneos debilitados. El resultado es predecible y devastador, pero esto es lo que hace que esta situación sea aún más peligrosa. El mayor riesgo de derrame cerebral no ocurre de inmediato, se acumula durante meses y años de uso constante. Este efecto retardado hace que sea casi imposible para los pacientes o incluso para los médicos conectar el medicamento con el eventual derrame cerebral. Cuando doña Carmen tuvo su derrame cerebral, nadie pensó en examinar su medicación para la diabetes como una causa potencial. La conexión está oculta a plena vista. Las compañías farmacéuticas han sido conscientes de esta conexión durante años. Documentos internos obtenidos a través de solicitudes de libertad de información muestran que sabían sobre el mayor riesgo de derrame cerebral durante sus ensayos clínicos iniciales, pero en lugar de abordar el problema, optaron por minimizarlo. Manipularon los parámetros de su estudio, excluyeron a los pacientes de alto riesgo de sus ensayos y utilizaron métodos estadísticos que harían que el riesgo de derrame cerebral pareciera menos significativo de lo que realmente era. Esto no es solo negligencia, esto es un engaño calculado a escala masiva. Millones de personas están tomando estos medicamentos todos los días, completamente inconscientes de que esencialmente están jugando a la ruleta rusa con su salud cardiovascular. Los 3 medicamentos a los que me refiero pertenecen a clases de fármacos de las que probablemente hayas oído hablar, incluso si no reconoces sus nombres técnicos. Son recetados por médicos de familia, endocrinólogos y médicos internistas en todo el país. Están disponibles en formas genéricas, lo que los hace asequibles y ampliamente accesibles. Su misma comunidad es lo que los hace tan peligrosos. La primera clase de medicamentos afecta la forma en que tu páncreas produce insulina. Estos fármacos obligan a tu páncreas a trabajar más duro, produciendo más insulina de la que produciría naturalmente. Si bien esto ayuda a bajar tu azúcar en sangre, crea un efecto secundario peligroso. El aumento de la producción de insulina desencadena respuestas inflamatorias en todo tu sistema cardiovascular. Esta inflamación debilita las paredes de tus vasos sanguíneos, particularmente los vasos delicados en tu cerebro. Estudios han demostrado que los pacientes que toman medicamentos de esta clase tienen un 43% más de riesgo de sufrir un derrame cerebral dentro de los primeros 2 años de tratamiento. Eso no es un pequeño desliz estadístico, ese es un aumento masivo en el riesgo que debería haber provocado advertencias inmediatas de las autoridades sanitarias. La segunda clase funciona impidiendo que tus riñones reabsorban la glucosa, haciendo que excretes el exceso de azúcar a través de tu orina. En la superficie, esto parece una solución elegante. Si no puedes procesar el azúcar correctamente, simplemente deshazte de ella, ¿verdad? Pero este mecanismo crea una deshidratación severa y desequilibrios electrolíticos que ejercen una enorme presión sobre tu sistema cardiovascular. Cuando tu cuerpo está constantemente deshidratado, tu sangre se vuelve más espesa y más propensa a coagularse.
Combinado con los desequilibrios electrolíticos, esto crea las condiciones ideales para la formación de un derrame cerebral. Los pacientes que toman estos medicamentos muestran un 37% de aumento en el riesgo de derrame cerebral, con el mayor peligro ocurriendo en los primeros 6 meses de tratamiento. Pero la tercera clase de medicamentos es la más peligrosa de todas. Esta clase combina múltiples mecanismos, creando una tormenta perfecta de riesgo cardiovascular. No solo afectan tu respuesta de insulina y la función renal, sino que también interfieren con la regulación natural de la presión arterial de tu cuerpo. El resultado es un medicamento que ataca tu sistema cardiovascular desde múltiples ángulos simultáneamente. La investigación muestra que los pacientes que toman medicamentos de esta tercera clase tienen un asombroso 68% de aumento en el riesgo de derrame cerebral. Aún más alarmante, este mayor riesgo persiste hasta por 2 años después de suspender el medicamento. Tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse del daño que estos fármacos infligen en tu sistema cardiovascular. El estamento médico ha tardado notablemente en reconocer estos riesgos. Las organizaciones médicas profesionales reciben una financiación significativa de las compañías farmacéuticas, creando obvios conflictos de intereses. Las revistas médicas dependen de los ingresos por publicidad farmacéutica. Las conferencias médicas están patrocinadas por fabricantes de fármacos. Todo el sistema está diseñado para proteger las ganancias farmacéuticas, no la seguridad del paciente. Pero la verdad está empezando a emerger. Investigadores independientes, trabajando sin financiación farmacéutica, están publicando estudios que ya no pueden ser ignorados. Las autoridades sanitarias internacionales están comenzando a investigar. Algunos países ya han comenzado a emitir advertencias sobre estos medicamentos. La pregunta que probablemente te estés haciendo ahora mismo es simple. ¿De cuáles 3 medicamentos estamos hablando? Sé que estás ansioso por obtener esta información crucial, y prometo que voy a revelar exactamente cuáles medicamentos representan este peligro oculto. Pero primero, necesitas entender algo crítico. La solución a este problema no es tan simple como simplemente suspender tu medicación. La diabetes es una condición seria que requiere un manejo adecuado. Suspender tu medicación sin la orientación médica adecuada podría ser tan peligroso como continuar tomando un fármaco de alto riesgo. Lo que estoy a punto de compartir contigo es información que te empoderará para tener conversaciones informadas con tu proveedor de atención médica. Se trata de darte el conocimiento que necesitas para defender tu propia seguridad, para hacer las preguntas correctas y para explorar alternativas más seguras si existen. La primera clase de medicamentos sobre la que necesito advertirte incluye fármacos cuyos nombres terminan con el sufijo IDA. Estos se encuentran entre los medicamentos para la diabetes más comúnmente recetados en el mundo. Funcionan estimulando tu páncreas para producir más insulina, pero también desencadenan la cascada inflamatoria que mencioné anteriormente. Si estás tomando un medicamento con este sufijo, necesitas tener una conversación seria con tu médico inmediatamente. La segunda clase incluye medicamentos con nombres que terminan en gliflozina. Estos son los fármacos que funcionan a través de tus riñones, haciendo que excretes el exceso de glucosa a través de tu orina. Si bien a menudo se comercializan como tratamientos innovadores y revolucionarios, los riesgos cardiovasculares asociados con estos fármacos se están volviendo imposibles de ignorar. Y la tercera clase es la más insidiosa de todas. Estos son medicamentos combinados que mezclan múltiples mecanismos de fármacos en una sola píldora. A menudo se recetan porque parecen convenientes, ofreciendo múltiples beneficios en una tableta fácil de tomar. Pero esta comodidad tiene un costo devastador. Al combinar múltiples mecanismos, que cada uno conlleva riesgos cardiovasculares, estos fármacos crean un efecto compuesto que multiplica tu peligro de derrame cerebral exponencialmente. Los nombres de estos fármacos combinados a menudo incluyen términos como MET combinados con otros elementos, o podrían tener nombres de marca que suenan tranquilizadores y modernos. Es posible que tu médico te haya recetado uno de estos porque parecen ofrecer un mejor control del azúcar en sangre con menos píldoras. Pero lo que tu médico probablemente no se da cuenta es que esta conveniencia es literalmente una cuestión de vida o muerte. El Dr. Javier López, cardiólogo del Hospital Gregorio Marañón, ha estado rastreando patrones de derrame cerebral en pacientes diabéticos durante más de 12 años. Sus hallazgos son absolutamente escalofriantes. Descubrió que los pacientes que toman cualquiera de estas 3 clases de medicamentos muestran cambios distintos en sus escáneres cerebrales dentro de solo 18 meses de comenzar el tratamiento.
Estos cambios indican una reducción del flujo sanguíneo a áreas críticas del cerebro, esencialmente creando condiciones prederrame cerebral que la mayoría de los médicos nunca piensan en buscar. Pero esto es lo que hace que la investigación del Dr. López sea verdaderamente innovadora. Él no solo identificó el problema, desarrolló un protocolo para revertir el daño. Su investigación muestra que los pacientes que cambian a alternativas más seguras de manejo de la diabetes en realidad pueden mejorar su flujo sanguíneo cerebral dentro de 6 a 8 meses. El cuerpo humano tiene una increíble capacidad para curarse a sí mismo cuando dejamos de envenenarlo con medicamentos peligrosos. La industria farmacéutica ha luchado arduamente para suprimir este tipo de investigación. El Dr. López ha enfrentado desafíos profesionales, recortes de fondos e incluso amenazas a su licencia médica, pero continúa su trabajo porque ha visto a demasiados pacientes sufrir derrames cerebrales prevenibles. Sabe que esta información podría salvar miles de vidas si llega a las personas adecuadas. El encubrimiento se extiende mucho más allá de los investigadores individuales. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tiene acceso a todos los mismos datos que los investigadores independientes están utilizando para exponer estos riesgos. Tienen informes detallados que muestran el aumento de las tasas de derrame cerebral. Tienen documentos internos de compañías farmacéuticas que reconocen los peligros. Sin embargo, continúan permitiendo que estos medicamentos permanezcan en el mercado sin advertencias adecuadas. La razón es simple economía. Estas 3 clases de medicamentos para la diabetes generan más de 47.000 millones de dólares en ingresos anuales para las compañías farmacéuticas. Eso no es solo ganancia, ese es el tipo de dinero que influye en sistemas de salud enteros. Es el tipo de dinero que paga. Y si este vídeo te ha ayudado, considera dejar un súper gracias para apoyar mi trabajo. En el mundo de la medicina, donde la investigación universitaria, los congresos profesionales y las revistas especializadas reciben financiación, a veces la seguridad del paciente pasa a segundo plano. Sin embargo, no estás indefenso ante este sistema, posees más poder del que crees. La clave reside en entender que el manejo de la diabetes no depende exclusivamente de fármacos peligrosos. Existen alternativas más seguras e intervenciones en el estilo de vida que superan la eficacia de cualquier pastilla. Conozcamos la historia de Elena Ramírez, una profesora jubilada de 68 años de Valencia. Hace 8 años, Elena fue diagnosticada con diabetes tipo 2 y, de inmediato, le prescribieron una combinación de medicamentos similar a las que mencioné. 2 años después, empezó a sufrir lo que sus médicos denominaron pequeños ictus o accidentes isquémicos transitorios, señales de alerta de un ictus mayor. Los médicos de Elena propusieron añadir más fármacos para prevenir los ictus, pero Elena investigó a fondo. Descubrió la relación entre su medicación para la diabetes y sus problemas cardiovasculares. En lugar de añadir más fármacos, exigió un enfoque diferente. Con la ayuda de un endocrinólogo progresista, Elena transformó por completo su estrategia para controlar la diabetes. Cambió a un medicamento más antiguo y seguro llamado metformina, utilizado sin riesgos durante más de 60 años. Y lo más importante, realizó cambios drásticos en su estilo de vida que abordaron las causas profundas de su diabetes. En un plazo de 8 meses, los pequeños ictus de Elena cesaron por completo. Su control del azúcar en sangre incluso mejoró en comparación con cuando tomaba la peligrosa combinación de medicamentos. Las tomografías cerebrales mostraron una mejor circulación sanguínea. Sus niveles de energía aumentaron drásticamente. Y lo más importante, su riesgo de ictus volvió a los niveles normales para alguien de su edad sin diabetes. La historia de Elena no es única. Miles de personas han logrado abandonar estos fármacos peligrosos con la guía médica adecuada. Pero la clave es tener la información correcta y colaborar con profesionales de la salud que prioricen tu seguridad por encima de las ganancias de las empresas farmacéuticas. Los medicamentos para la diabetes más seguros suelen ser los más antiguos. La metformina, mencionada en la historia de Elena, se usa desde 1957. Cuenta con un amplio historial de seguridad y mínimos riesgos cardiovasculares. De hecho, algunos estudios sugieren que la metformina podría incluso ofrecer protección cardiovascular en lugar de aumentar el riesgo de ictus. La propia insulina, cuando se usa correctamente, también es mucho más segura que estos fármacos más recientes. Aunque la insulina requiere un seguimiento más exhaustivo y puede ser más difícil de usar, no conlleva los mismos riesgos de ictus que las 3 clases sobre las que te he advertido.
Muchos pacientes logran un excelente control del azúcar en sangre solo con insulina, eliminando la necesidad de estos peligrosos medicamentos orales. Pero los cambios de medicación son solo una parte de la solución. La herramienta más poderosa que tienes para controlar la diabetes de forma segura es abordar la disfunción metabólica subyacente que causa la enfermedad en primer lugar. No se trata solo de comer menos azúcar o hacer más ejercicio, aunque eso ayuda. Se trata de comprender las causas profundas de la resistencia a la insulina e implementar estrategias que puedan revertir el proceso de la enfermedad. El Dr. Miguel Sánchez, un nefrólogo e investigador sobre la diabetes del Hospital Clínico de Madrid, ha documentado miles de casos en los que pacientes han revertido por completo su diabetes tipo 2 a través de intervenciones específicas en el estilo de vida. Estos pacientes no solo mejoraron su control del azúcar en sangre, sino que eliminaron por completo su necesidad de medicamentos para la diabetes. Esencialmente, se curaron de una enfermedad que el sistema médico afirma que es incurable. La clave del trabajo del Dr. Sánchez es que la diabetes tipo 2 es fundamentalmente una enfermedad de resistencia a la insulina. Tus células se vuelven resistentes a los efectos de la insulina, lo que requiere niveles de insulina cada vez más altos para mantener un nivel normal de azúcar en sangre. Los fármacos sobre los que te he advertido actúan obligando a tu cuerpo a producir aún más insulina, lo que en realidad empeora la resistencia a la insulina con el tiempo. Es como tratar el alcoholismo dándole a alguien alcohol más fuerte. El enfoque del Dr. Sánchez se centra en reducir los niveles de insulina de forma natural, a través de cambios estratégicos en la dieta, en particular los protocolos de ayuno intermitente. Cuando los niveles de insulina bajan, las células empiezan a recuperar su sensibilidad a los efectos de la insulina. El azúcar en sangre mejora de forma natural sin necesidad de fármacos peligrosos. Y lo que es más importante, los riesgos cardiovasculares asociados a los niveles altos de insulina desaparecen. Este enfoque no es solo teórico. Estudios clínicos han demostrado que los pacientes que siguen los protocolos del Dr. Sánchez pueden alcanzar niveles normales de azúcar en sangre en un plazo de 3 a 6 meses. Muchos pueden interrumpir por completo sus medicamentos para la diabetes bajo la supervisión médica adecuada. Incluso aquellos que necesitan continuar con alguna medicación, a menudo descubren que pueden cambiar a opciones mucho más seguras como la metformina. Los cambios en el estilo de vida necesarios no son tan difíciles como podrías pensar. La base es entender cuándo comer en lugar de centrarse solo en qué comer. Al darle a tu cuerpo periodos prolongados sin ingesta de alimentos, permites que los niveles de insulina bajen a su línea de base natural. Esto rompe el ciclo de resistencia a la insulina que impulsa la diabetes tipo 2. Pero quiero ser absolutamente claro sobre algo crucial. Si actualmente estás tomando alguno de los medicamentos que he mencionado, no puedes simplemente dejar de tomarlos de inmediato. La interrupción repentina de los medicamentos para la diabetes puede causar picos peligrosos en el azúcar en sangre que podrían provocar emergencias diabéticas. Cualquier cambio de medicación debe hacerse gradualmente y bajo supervisión médica adecuada. Lo que puedes hacer de inmediato es empezar a tener conversaciones informadas con tu médico. Imprime la información que he compartido. Haz preguntas específicas sobre tus medicamentos. Solicita información sobre alternativas más seguras. Si tu médico ignora tus preocupaciones o se niega a discutir alternativas, podría ser el momento de buscar una segunda opinión de un profesional que priorice tu seguridad por encima de las relaciones con la industria farmacéutica. También tienes el poder de empezar a implementar estrategias de manejo de la diabetes más seguras junto con tu tratamiento actual. Incluso pequeños cambios en la dieta y el ejercicio pueden mejorar significativamente tu control del azúcar en sangre, lo que podría permitirte reducir las dosis de los medicamentos o cambiar a alternativas más seguras bajo supervisión médica. Recuerda, el conocimiento es poder, pero solo si actúas en consecuencia. La industria farmacéutica cuenta con tu ignorancia y tu confianza en el sistema médico. Apuestan a que no harás preguntas difíciles ni exigirás alternativas más seguras. Esperan que sigas tomando sus medicamentos rentables incluso cuando esos medicamentos estén destruyendo lentamente tu salud cardiovascular. Pero no estás indefenso en esta situación. Tienes derecho al consentimiento informado, lo que significa que tienes derecho a comprender los verdaderos riesgos y beneficios de cualquier tratamiento que estés recibiendo. Tienes derecho a explorar alternativas. Tienes derecho a priorizar tu salud a largo plazo por encima de la comodidad a corto plazo. Las 3 clases de medicamentos que he expuesto representan uno de los mayores escándalos médicos de nuestro tiempo.
Millones de personas están aumentando sin saberlo su riesgo de ictus al tomar medicamentos que se suponía que debían ayudarles. El costo humano de este engaño se mide en ictus prevenibles, vidas truncadas y familias destruidas por tragedias evitables. Pero escándalos como este también representan oportunidades para un cambio positivo. Cuando suficientes personas exigen algo mejor, el sistema no tiene más remedio que responder. Cuando suficientes pacientes hacen preguntas informadas, los médicos se ven obligados a dar respuestas honestas. Cuando suficientes familias comparten historias como la de Margarita y Elena, la comunidad médica ya no puede ignorar la evidencia. Tu voz importa en esta lucha por la transparencia médica y la seguridad del paciente. Cada persona que ve este video y toma medidas, crea efectos dominó que alcanzan mucho más allá de su propia salud. No solo te estás protegiendo a ti mismo, sino que estás contribuyendo a un movimiento que podría salvar incontables vidas en el futuro. La elección es tuya. Puedes seguir confiando ciegamente en un sistema que prioriza las ganancias sobre los pacientes, o puedes tomar el control de tu propio destino en la salud. Puedes seguir siendo una víctima pasiva del marketing farmacéutico, o puedes convertirte en un defensor informado de tu propia seguridad y bienestar. La información que he compartido no se trata solo de medicamentos para la diabetes. Se trata de reconocer que tienes más poder sobre tu salud de lo que nadie quiere que creas. Se trata de comprender que los tratamientos más eficaces suelen ser los más sencillos. Se trata de darte cuenta de que tu cuerpo tiene una increíble capacidad para curarse a sí mismo cuando se le dan las condiciones adecuadas. Pero esto es solo el principio de una conversación mucho más amplia sobre el engaño médico y el empoderamiento del paciente. ¿Qué otros medicamentos comúnmente recetados conllevan riesgos ocultos que los pacientes nunca conocen? ¿Cuántos otros escándalos médicos se esconden a plena vista, protegidos por el dinero de las farmacéuticas y la política del sistema médico? ¿Qué otras alternativas naturales y seguras existen para las afecciones que los médicos afirman que requieren intervenciones farmacéuticas peligrosas? Estas son las preguntas que impulsan todo lo que hago en este canal. Por eso, tu apoyo a través de Supergracias y la ayuda financiera es tan crucial. Me permite seguir investigando estos temas críticos de salud sin depender de la publicidad farmacéutica ni de la aprobación del sistema médico. Tu ayuda financiera ayuda a este canal a llegar más lejos y a llevar información que salva vidas a personas que la necesitan desesperadamente. Si este video te ha abierto los ojos a información que podría salvar tu vida o la de alguien a quien amas, por favor considera dejar un súper gracias. Cada contribución, por pequeña que sea, ayuda a asegurar que puedas seguir exponiendo engaños médicos y compartiendo información de salud que empodera y que los principales medios de comunicación se niegan a discutir. La industria farmacéutica no quiere que tengas esta información. El sistema médico no quiere que hagas estas preguntas. Pero el conocimiento es la medicina más poderosa de todas, y es el único tratamiento que nadie puede quitarte una vez que lo tienes. ¿Qué otros secretos médicos se esconden en tu botiquín ahora mismo?